aquí estamos como otro miércoles más, ya adentrándonos en el verano, con todo el calor, pero con muy buena compañía. Lo que estás escuchando es Hasta que todos oigan. ¿Y quién te habla? Juan Diego Vallejos. Si nos estás escuchando desde un transistor, seguramente nos estás escuchando desde el 107.1 de la FM en Barcelona. Me encanta decir la palabra transistor, queda como radio antigua. Muy bien, y si nos estás escuchando desde otro sistema, seguramente es por streaming, por Facebook, quedas saludado y le damos la bienvenida a todos nuestros radio oyentes y a todas nuestras radio oyentes, desde donde sea que nos estén escuchando. Nos encantaría que nos enviaras un saludo, alguna petición de oración, alguna sugerencia a nuestro WhatsApp, que es el 638-908-650. Lo repito para que te dé tiempo de apuntarlo, es el 638-908-650. Anímate y deja tu mensajito. Y si nos estás escuchando por Facebook, quiere decir que también nos estás viendo. Por lo tanto, deja tu mensajito, deja tu saludo o tu like, que nos encanta que nos animes con esos pequeños gestos. Hemos de dar las gracias, porque de ser agradecidos es de ser bien nacidos, como decía mi abuela, a Ana Valverde, que está ahí al control, a nuestra directora. Gracias por estar ahí siempre al otro lado, pase lo que pase. Y damos las gracias también pues a nuestros invitados de hoy. Tenemos por un lado a José Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios os bendiga. A Churruca, el hermano Churruca. Buenas tardes. Y a Jesús. Muy bien, pues son bienvenidos los tres. Hoy vamos a tener un programa, según mi criterio, súper interesante. Espero que sea igual de interesante y de ameno para todos vosotros. Y seguro que vamos a descubrir muchos aspectos del Evangelio que no conocíamos o de cómo transmitir el Evangelio. Para los que somos evangélicos de cuna, compartir el Evangelio pues es en las plazas, a las amistades, etcétera. Pero hoy vamos a ver cómo se comparte el Evangelio en las cárceles. De hecho, el título del programa era Jesús en las cárceles. Y no es que Jesús nuestro Señor, no el que tenemos aquí de invitado, esté en las cárceles, porque hoy tenemos a Jesús en la radio también, doblemente. Y bueno, más aparte, vamos a ir descubriendo un poquito cómo se predica el Evangelio en las cárceles, porque debe ser algo interesante, sobre todo para los que no estamos familiarizados con el entorno. Y bueno, pues quiero empezar por alguien. ¿Quién se presenta voluntario? ¿Jesús? Bueno, ¿Churruca? Yo mismo. Churruca. Soy el más anciano. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas yendo a las cárceles a predicar el Evangelio? Pues yendo a las cárceles llevo 17 años. Y bueno, ha sido algo que, un llamado, para mí ha sido siempre un llamado de Dios, porque yo no tenía ni pensamiento, porque yo siempre he sido, un pastor, pastoreando iglesias. Uh-huh. Y me invitaron una vez a una cárcel y dije, voy. Y estuve la primera vez. Y eso te captó ya, ¿no? Sí, eso fue ya un llamado de Dios. Y el Espíritu Santo que te habla, y el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo tenía que estar ahí, en ese lugar. Y gracias a Dios. Ahí has estado al pie del cañón. Claro, una pasión, eso es una pasión que Dios te pone en el corazón. Ajá. Y y tienes que, en fin. ¿Y fue algo progresivo o ya desde el primer momento tú dijiste, esto yo tengo que involucrarme en esto? Sí, Juan Diego, fue desde el momento, hubo ahí un impacto tremendo. Uh-huh. Yo no me lo esperaba, yo mismo soy una persona muy sensible. Y ese día mismo me puse a quebrantarme ahí el Espíritu Santo y me puso esa pasión, esas ganas por las personas que habían allí. Tengo una vocación. Sí, yo te estoy hablando y estoy sintiendo a Dios en mi vida. Qué bueno.
Y así, a grosso modo, ¿cuántas cárceles has visitado en todos estos tiempos? Pues he visitado Brian 1, Brian 2, esta de Manresa, he estado en Andalucía también hace un par de añitos, en la cárcel de Sevilla, Cortafuegos, he estado también en Algeciras, en la prisión de Algeciras, y después he estado en Málaga también, y he estado en un centro de rehabilitación allí en Carmona. Y bueno, he corrido varios lugares donde hay mucha necesidad de Dios. O sea que ya tienes unos cuantos kilómetros en este mundo. Sí. Qué bueno. Sí. Muy bien, también nos acompaña José Luis Morente, que pues está ahí también involucrado con el tema del evangelismo en las calles y también con las cárceles. ¿Cómo empieza la cosa? Bueno, la cosa empieza pues por mi madre. Introducirlo como a modo de testimonio, ¿no? Mi madre, una mujer creyente, una mujer santa, una mujer buena, pues en su boca yo desde pequeño siempre había sentido a Dios, Jesús, y parece que no, pero es que es así realmente, ¿no? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Se fue inculcando, ella fue sembrando la semilla a su manera en mi vida y en mis hermanos que también, y bueno, y de esa forma. No quiere decir que yo automáticamente crecí y ya me fui a la iglesia, no, hermano, yo crecí y viví una vida de delincuencia, una vida desordenada, una vida de todo, de drogadicción, de robos y de todo lo que estuviese a mi alcance, ¿no? Pero llegó un momento en el que en el propósito de Dios, que todos sabemos que es desde antes de la eternidad para cada uno de nosotros, se tuvo que hacer efectivo en mi vida, ¿no? Y llegó un momento en el que yo, pues, de la noche a la mañana, yo di un paso de gigantes. Pasé de estar en una comisaría detenido a estar en una iglesia llorando. Y bueno, y a raíz de ahí, pues mi vida ha sido una vida de, pues eso también de estar ahí, de servicio. Siempre, nunca me he conformado con ocupar simplemente el lugar. Me acuerdo que me tiré unos años de técnico de sonido y me acuerdo de haber ido a las prisiones también hace muchos años. Estuvimos en Vigo, la prisión en Vigo, en Brians también he estado varias veces como técnico de sonido, ¿no? Llevando la megafonía para los grupos que entraban, ¿no? Y de tal manera que Dios me llevó. De ahí ya Dios me llevó juntamente con Miguel de Agostera, que ya partió con el Señor, nos llevó a Selva de Mar y ahí pues ahí sentí el llamado. Él me habló, me dijo, Dios tiene cosas mejores para ti, no te conformes con eso. Y a raíz de ahí pues empecé a servir al Señor y empecé a darle a Él lo que Él pedía de mí. Y a servirle y a estar en cualquier sitio, en las calles, donde pudiera ser, donde se pudiera predicar la palabra, allí estaba José Luis. Uh-huh. Y ahora más recientemente, que veo que estás más involucrado, que empieza por tu amistad con Churruca, sí, ¿cómo es la cosa? Sí, más recientemente yo conozco al tío Churruca desde el año 83, me parece. Nos conocemos en la iglesia Madre San Roque, Filadelfia. Allí conocí al Señor y allí conocí a mi hermano el Churruca, juntamente con muchos hermanos. Y a raíz de ahí, pues yo hice una amistad bastante profunda, bastante especial. Mi hermano tenía ese sentimiento, ¿no? De salir, de ir a la calle, de predicar. Lo ha tenido. Lo de la prisión es algo que Dios añade porque está en su propósito. Uh-huh. Pero yo me acuerdo con mi hermano Churruca de antes de ir a la prisión, de haber estado en las puertas de los metros, evangelizando y predicando la palabra, tocando la guitarra con nuestro hermano Víctor, uh-huh, y dando fe y dando testimonio del poder de Dios y de que Dios vive y que Dios es real. Y no hemos parado porque llevamos 3 años en la calle continuos evangelizando en una plaza, dándole la gloria a Dios, sembrando la semilla y sin vergüenza, hermanos. En el Evangelio no se puede avergonzar uno de la palabra de Dios ni de nuestro Dios, y negándonos y con sentimiento. Mire usted, el que está en la calle tiene que tener sentimiento, el que está en la iglesia tiene que tener sentimiento, y el que predica la palabra tiene que tener sentimiento. Si no hay sentimiento, más tarde o más temprano usted se va a cansar y usted va a dejar de obedecer y de hacer la obra. Uh-huh. Y bueno, tenemos a Jesús de apellido. Jiménez. Jesús Jiménez. ¿Cuál es tu función? Bueno, pues yo también estoy predicando en las prisiones y
predicando en las prisiones también. Y bueno, yo soy un joven que el Señor me llamó y me apartó. Uh-huh. Yo le echo la culpa a mi llamado, y digo la culpa a que esto es algo que creo yo, ¿vale? Cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre tuvo un accidente muy grande y le cayeron unas vigas muy aquí en el pecho. Uh-huh. Y estaba inconsciente y estaba a punto de morir. Uh-huh. Y él, mientras que estaba inconsciente, mi madre estaba en el hospital también para dar a luz. Y él empezó a decir, Jesús de Nazaret, él clamaba esto. Y entonces yo nací y él se puso bien. Y entonces a partir de ahí dijeron, mire, su marido no paraba de decir Jesús, Jesús, Jesús mientras que estaba inconsciente. Y entonces el nombre que yo tengo de Jesús me lo pusieron por el Señor. Entonces creo que el Señor, pues, como presentó a Ana a Samuel, pues yo creo que mi madre al ponerme el nombre me presentó ante Dios. Amén, amén. Y Dios me apartó con un propósito. Y cuando conocí al Señor, después de estar perdido durante mi juventud, que no conocía al Señor ni nada, mis padres no son cristianos. Muy mayor no eres. ¿Qué edad tienes? Bueno, 42 años. Oh, bueno, sí, ya parece más joven. No he dicho nada. 42 años. Pero cuando era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era un poquito más joven, pues estaba un poco perdido, como todo joven, que no tiene al Señor. Y un día, pues me predicaron la palabra y me convertí al Señor. El Señor puso en mí un cambio de la noche a la mañana. Hubo en mí un nacer nuevo, un sentir nuevo, un caminar nuevo, unos pensamientos nuevos. Me transformó el Señor por dentro. Y el joven que antes estaba orgulloso por beber alcohol y por ir de fiesta, se convirtió en un joven que comenzó a sentir vergüenza por la vida que tenía anterior. Y ese cambio en mi vida comenzó a hacerme volcarme a investigar la palabra de Dios para conocer más a Dios. Y comencé a conocer lo que era la oración, el hablar con Dios, algo que anteriormente nunca había hecho. Pensar que Dios estaba en el cielo y no te escuchaba cuando hablaba. Uh-huh. Pero comprendí que cuando uno abre su corazón y comienza a hablar a Dios, Dios te escucha y te responde. Amén. Y comencé en la oración. Y Dios puso en mí el deseo de por alguna forma agradecerle a Dios ese cambio y ese abrirme los ojos a una nueva mentalidad, a una nueva forma de vivir. Y ese agradecimiento yo lo quería pagar sirviendo. Quería servir en todo. Quería ayudar en todo. Pero en la iglesia, cuando comencé, pues me encontraba siempre trabas para poder servir. Uh-huh. De manera que entendí con los años que un día vino un pastor que se llama Pollico, ¿vale? Que le llamamos Pollico con mucho cariño, es un nombre de Dios, ellos lo conocen. Sí. Trabaja en las cárceles. Son motes que nos ponen. Sí. Lo estoy viendo. El hermano Pollico. El hermano Pollico, que además es un hombre de Dios, que si nos escucha, amén. Que el Señor lo bendiga mucho. Pues él, un día estando de pastor en la iglesia donde yo estaba, me veía un joven con ganas de servir y me dijo, Jesús, te voy a llevar conmigo a la prisión. Y ahora me acuerdo que entremos en Cuatro Caminos y cuando entrábamos se abría la puerta y se cerraba y yo miraba para atrás como diciendo, madre mía, si hay puertas aquí. Y entramos a una puerta, otra puerta, otra puerta. Y ahora entramos en el patio y me dice el hermano, Jesús, ponte y predica la palabra aquí. Y yo digo, pero pollo, que yo aquí, ¿qué hago yo aquí? Dice, predica, que yo sé que tú ya verás que lo harás bien. Y yo digo, pero hombre, ¿cómo me va a dejar aquí? Así de pronto. Así, y me deja en el medio del patio de la cárcel y yo, pues, empiezo a hablar la palabra de Dios, pero de golpe desciende en mí el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. Y comienzo, sin darme cuenta, empecé a chillar de la autoridad que Dios me estaba poniendo en ese momento. Y cuando me doy cuenta, veo alrededor mío 50 o 60 hombres cerca de mí, rodeándome en el patio, y veo que comienzan hombres a llorar. Yo empiezo a llorar también del Espíritu Santo que me estaba llenando, y comienza el Señor a mostrarme las vidas que estaban allí, y me empieza el Señor a dar como un sentimiento de misericordia por ellos, un sentimiento de pena por ellos. Me mostraba el Señor, mira cómo están perdidos. Compasión. Compasión, exactamente. Y esa compasión me hacía sentir el corazón de Dios hacia ellos.
Y cuanto más predicaba, más compasión sentía, mayor amor sentía por ello. De manera que hice un llamado de cuántas personas se querían reconciliar con Dios. Y hubo mucha gente que empezaron a entregarse al Señor y empezaron a dar un paso hacia el frente. Cuando salí de aquel lugar de la prisión, hermano, os digo la verdad, sentí la razón de mi vida en Dios. Sentí cuál era el propósito para mi vida. Amén. Sentí que llevaba años buscando en la iglesia un hueco para servir, pero allí encontré. Y a día de hoy, si a mí me dicen, hermano, hay una iglesia con 500 almas y tal, y yo, muy bien, hermano, pero no es mi llamado. Llamarme a un barrio donde haya gente con drogas, con alcohol, con problemas. Allí me envía el Señor. A los enfermos. A los enfermos. Así es. Ese es el llamado de Dios. Y así fue como... Has dicho cosas interesantes y por resaltar algunas, muchos creyentes, si nos están escuchando, seguramente se habrán sentido en la misma situación de que quieren servir, pero quieren servir dentro de la iglesia. Y realmente el campo misionero donde nos pone Dios es todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar. Allí por donde estamos, o sea, en el trabajo, en el colegio, en el mercado, en donde sea. Y eso es muy interesante, porque no hay excusa para no servir a Dios. Mira, no hay excusa. Precisamente te quiero decir y quisiera compartir esto para si hay algún hermano o algún joven que se siente frustrado por no poder servir o que cree que Dios no lo ha llamado, decirle algo. Yo me encontré en la situación donde me puse un día de rodillas al Señor y orando al Señor le decía, Padre, ¿por qué me pones este fuego tan fuerte por servirte? Y me pones un muro delante de mí para no poder servirte. Porque eran como un muro de hormigón delante mío, pero un fuego en mi interior muy grande. Y no entendía esto. Y un día me puse de rodillas en mi habitación y llorando le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me pones este sentir tan grande por servirte y este muro de hormigón que es imposible derribar? ¿Por qué? Y el Señor, estando con los ojos cerrados, me mostró una visión. Y en esa visión estaba yo de rodillas con 4 paredes rodeado en una habitación muy pequeña. Y de golpe esas paredes explotan y me encuentro en una mano gigantesca que me empieza a levantar hacia arriba en aquella visión. Y me muestra el Señor gente de muchas razas y de muchas culturas. Y me dice el Señor, necio, ¿me dices que no hay trabajo para ti? Y entendí claramente que las metas de la iglesia no están hacia adentro, Amén. sino hacia afuera. Así es. Y desde Amén. aquel día comprendí que el llamado de Dios no es crecer en una iglesia, que está muy bien crecer a los hermanos que Dios los llama, sino está en rescatar almas hacia afuera. Así es. Te vamos a reservar para luego, porque ellos también querrán hablar. Está muy interesante eso. Y has dicho otra cosa interesante, has dicho muchas, pero yo voy rescatando algunas. Que hay muchos hermanos que no quieren servir al Señor pues hasta que no estén muy preparados, hasta que no lleven unos años en el Señor. Y a ti te agarró el hermano Pollo y te tiró ahí al ruedo, o sea que no sabiendo nada. Así que no hay excusa para no servir a Dios. Desde el momento que uno se convierte, a la tarde ya puede empezar a servir a Dios. Amén. Así es. Y bueno, antes de pasar, que vamos a escuchar una cancioncita, recibimos saludos de Juan Antonio Fernández de Filadelfia, Cartagena. Nos escuchan también Isabel Millán, Mario Iglesias, Joaquín Puyol. Así que les mandamos un saludo a todos ellos. Amén. Desde aquí, desde Barcelona. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Y pues nada, vamos a escuchar una canción de Roberto Hernández que se titula Prosigo al Blanco. Amén. Está afinando la guitarra en este momento. pasiones
mi boca las canciones, toda mi vida di, que la vida me dio penas y tribulaciones, sigo cantando a Dios, sigo adorando a Dios. Jesús se entregue cada minuto pasado, le di mi voz y mi mano y Él me guardó hasta aquí. Lo que la vida me dio, su duda y desengaño, sigo cantando a Dios, sigo adorando a Dios. Camino de fe que juntos hemos vivido. Me preguntas por qué, cómo he permanecido, solo te responderé que Dios ha estado conmigo. Si me caigo yo me levanto, sigo a la meta, no sigo al blanco, miro adelante, sigo al llamado, enamorado de Dios. Si me caigo yo me levanto, sigo a la meta, no sigo al blanco, adelante, sigo al llamado, enamorado de Dios. Yo sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi mano en el arado. Yo sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi guitarra en la mano. Mi juventud y mis pasiones, de mi boca las canciones, toda mi vida di. Y aunque la vida me dio penas y tribulaciones, sigo cantando a Dios, sigo adorando a Dios. Jesús se entregue cada minuto pasado, le di mi voz y mis manos y Él me guardó hasta aquí. Lo que la vida me dio, su duda y desengaño, sigo cantando a Dios, sigo adorando a Dios. Yo sé lo bien que le ha parecido este camino de fe que juntos hemos vivido. Si me preguntan por qué ni cómo he permanecido, solo te responderé que Dios ha estado conmigo. Si me caigo yo me levanto, sigo a la meta, no sigo al blanco, miro adelante, sigo al llamado, enamorado de Dios. Adelante, sigo al llamado, enamorado de Dios. Yo sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi mano en el arado. Yo sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi guitarra en la mano. Yo sigo al blanco. Sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi mano en el arado. Yo sigo al blanco, camino lleno de fe, con mi guitarra en la mano.
Excelente canción de Roberto Hernández, que le mandamos un saludo también, que seguro nos está escuchando, si no nos va a escuchar después en diferido. Le mandamos un saludo que no se nos olvida, a Enrique y a Charo. Charo, estaba buscando, iba a decir Conchi, digo no, a Charo, a Charo. Perfecto, quedan saludados y continuamos con el tema, que no queremos que se nos vaya el tiempo, porque nos quedan muchas intrigas, muchas incógnitas, por lo menos a mí, porque vemos muchas películas, porque como nunca he estado en la cárcel, ni para preguntar la hora, cuando se vaya a predicar el Evangelio, ¿cómo os dejan pasar? Sí. Porque tú no va allí y digo, yo quiero venir aquí a predicar el Evangelio. No. ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay un proceso que es el carnet que uno tiene allí, de agente pastoral. Agente pastoral. Esto lo concede el Consejo Evangélico. El Consejo Evangélico de Cataluña, perfecto. Sí, hay unos administradores, coordinadores, el hermano Jesús es supervisor, aunque lo veis tan joven. Bueno, ya no me ha dicho la edad. Bueno, y cuando llegamos allí, pues decimos nuestros nombres. Yo cuando llego digo mi nombre y ya me dan. Y hay a veces, el lunes mismo, la funcionaria me vio y ya me dio el carnet. Digo, ¿ya me conoces? Sí, hombre, ya sé quién eres. O sea, que no es cualquiera que pueda ir allí, sino que hay que pasar un proceso, que está bien, que, claro, que sea una acritación del Consejo Evangélico, exactamente, que es el que dice, esta persona es responsable y puede entrar. Vale. Hemos pasado por un curso. Yo el primer curso que hice, bueno, lo hice precisamente en catalán. Hice el curso 3 meses porque tenía mucha pasión, muchas ganas por entrar allí con los muchachos. Y bueno, y cuando llegas allí, pues te dan el pase, que es el carnet de agente pastoral. Y bueno, y ya empiezas a entrar siempre con el orden. ¿Y en las cárceles te dan un tiempo límite? Por ejemplo, hoy puedes estar 1 hora o 2. Bueno, ahora no, pero con la pandemia sí, con esto de la pandemia pues ha pasado que hemos tenido que ir a un módulo, precisamente por eso, ahí se entiende, sí. No tenemos que ir a varios módulos sino a uno, ¿vale? Por el tema del COVID. Pero yo siempre he pasado, a lo primero he ido con hermanos que han tenido más tiempo que yo, siempre me he sometido a lo que Dios establece, no podemos ir ahí de cualquier forma, o sea, en orden, tenemos que ir en el orden y estar sujetos los unos a los otros. Hay un consejo, hay unos administradores, hay unos coordinadores y tenemos que estar sujetos a ello. Y hemos ido con el orden. Y cuando hemos entrado, yo entro, en fin, con la Biblia, con la palabra del Señor siempre, llevando algunos tratados, si puedo llevar, he llevado muchos tratados, muchas Biblias también. ¿Los presos lo reciben bien, todo este material que lleváis, los tratados, las Biblias, lo reciben bien no, sí, o como que les da igual? ¿Dónde vienes con eso? No, es que dentro de la prisión hay un respeto, algo tremendo, La gente respeta las cosas de Dios. Fíjate, que nadie las cosas sagradas, hasta los musulmanes, te respetan, tú le empiezas a hablar y ellos te escuchan y te respetan. Qué bueno. Y si te ven, gente que no te conoce, cuando te ven se acercan, que allí dentro hay un respeto a Dios. Yo cada vez que entro veo un respeto, hermano, un respeto a Jesús. ¿Verdad? Que ya podía haber ese respeto fuera también, ¿no? Sí. Y son gente que tú ves y dices, ¿cómo me saldrá este? Y una vez que entráis, ya habéis pasado ese proceso, ¿no? La acreditación, sí. Llegáis allí, os dan un lugar. ¿Cómo se empieza a compartir el Evangelio? ¿Es como Jesús, que lo lanzaron en medio del patio y empezó a gritar? ¿O hay un procedimiento diferente para cada uno? Bueno, ¿Cómo es? Hay gente para los que nos escuchan, se pueden hacer una idea. No, hay gente que te conoce ya de por sí, hay gente que te conoce, en fin, que ya te ve allí, que te conoce y viene, el pastor que está aquí. Avisamos a la funcionaria o al jefe de módulo, queremos hacer un culto, si es en un sitio donde podamos estar y si no en el patio. Entonces hace un llamado desde el funcionario, megafonía, y bueno, y si vemos que hay poca gente, pues vamos a
a buscarlos. Vamos a buscarlos, o sea, Claro, en fin, sí. hacemos evangelismo particular. A mí me gusta mucho hablar particularmente con la gente. Hay personas que no te reciben por lo que llevas, ¿no? Por la Biblia. Pero claro, ya tienes que ser un poquito astuto, ¿no? Si no, yo vengo aquí a hacerte compañía, a estar contigo. ¿Tú quieres mi compañía? Sí, hombre, por favor. Y ya empiezas a hablarle de la palabra del Señor. Y luego, claro, hay gente que viene y ya con una guitarrita, con lo que podamos, empezamos a cantar alabanzas dentro del patio. Empiezo a cantar y empiezo a cantar a mi forma, a mi manera, y a ellos les gusta, les encanta. Un poquito flamencao. Que es una forma también de que pues ellos escuchen el evangelio, de atraerlos. Empezamos a orar, empezamos a adorar al Señor dentro de la prisión, adorar allí dentro. Se puede adorar, se puede predicar, se puede testificar. Es algo maravilloso. Yo he llevado a muchos hermanitos de varias iglesias, los he llevado. Y como Jesús, no estaban preparados para eso, pero cuando han entrado allí dentro, he dicho, venga, empezar a evangelizar. Para adentro. Empezar a predicar. Y ahora son hombres que administran dentro de las prisiones. Qué bueno. Y es eso. Y yo me imagino que en el trato personal, cuando es el 1 a 1, que no es en público, me imagino que son personas con muchos problemas, pero también con muchas carencias. Una carencia de amor, de perdón, gente que se siente culpable, aunque no lo quieran reconocer, que cuando le habláis del amor de Cristo, le habláis del perdón, vosotros, que ya lleváis tiempo, debéis de percibir. Sí, eso es el Espíritu. Cómo se quebrantan, ¿no? El Espíritu Santo que redarguye de pecado. Tú ves en las personas ya la sensibilidad, ¿no? Y cómo te están escuchando, y cuando tú empiezas a testificarle del sacrificio de Jesucristo, esa persona ya empieza a recibir. Le estás hablando por qué Jesús murió, por qué Jesús se dejó matar, por qué Jesús se crucificó, por sus pecados, por la paga del pecado, y ellos empiezan a recibir, porque ese es el Evangelio, llevar las buenas noticias. Estas son las buenas noticias que tenemos que llevar a los que están presos en la prisión y a los que están presos en sus pecados y delitos y en sus vicios. Cuando llevamos el Evangelio, y no solamente en la prisión, sino en la calle, porque yo soy callejero, aunque estoy en la prisión, pero yo soy de calle. A mí entrar en un templo no me va, no me gusta. Soy más bien gente... de todo terreno, vamos. No me gusta montar a caballo, yo voy a pie. Y cuando tú le llevas las buenas nuevas de Jesucristo a esas personas y les dices por qué Jesús murió, les estás dando la vida, porque ellos no lo saben. Y si alguien que nos está escuchando dice, ¿pero qué está diciendo aquí Churruca? ¿Qué es esto que nos está hablando? ¿Qué es las buenas nuevas? ¿Por qué Jesús murió? ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando? Las buenas nuevas son que Cristo dejó su trono y vino a la tierra para crucificarse, porque hay una paga, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra del Señor, no hay remisión de pecado. La sangre de los animales no podían quitar el pecado, calmaban, pero quitar el pecado no. Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Refiriéndose a Jesús. Amén, que quita el pecado del mundo. Él vino a la tierra para quitar el pecado. Y el único que les puedes llevar las buenas nuevas a esas personas son aquellos que han nacido de nuevo. Una persona cuando recibe a Cristo en su vida, nace de nuevo y puedes llevar las buenas nuevas. Cristo me ha perdonado y como me ha perdonado a mí, a ti también te puede perdonar. No hay pecado que Cristo no perdone, no hay pecado que Cristo no quite. La sangre de Cristo quita todo pecado, toda acusación del diablo, porque hay gente que está perdida en este mundo y necesitamos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, vamos a dejar tanta religión, tantos cultos en la iglesia. Yo le digo a mis conocidos,
Vamos a predicar el Evangelio, vamos a llevar la buena nueva, vamos a decirle a la gente que Cristo les ama, que Cristo les perdona, que Cristo ha muerto por ellos. Ese es el Evangelio. Eso es un gran mensaje. Claro. Me imagino que tendréis muchos testimonios de vidas cambiadas. Adelante, Jesús. La verdad es que sí. La verdad es que hemos podido ver cómo Dios ha impactado a muchas vidas y ha libertado a vidas dentro de la prisión. Aunque suene algo extraño para aquellos que no conocen al Señor, Cristo puede libertar a cualquier persona de la cárcel que está viviendo. A veces la cárcel que es más dolorosa o la cárcel más prisionera no son las paredes donde encierran al interno, ni mucho menos. A veces vemos gente, hubo un caso que a mí me sorprendió un poco porque sacaron a un hombre de la cárcel que llevaba 20 años y empezó en la calle a decir que por favor lo volvieran a dejar dentro de la cárcel, y viendo que no, le decían que no, cogió y se hizo daño con un cuchillo para que lo volvieran a dejar entrar. Por lo tanto, esta libertad que hay dentro, o sea, la libertad de dentro del alma de la persona, no tiene nada que ver con la libertad exterior. Por eso decir, de paso, aprovechando, el que si hay alguien que quizás se siente encerrado, que si hay alguien que quizá nota que no domina su vida, porque hay mucha gente, yo he visto hombres llorando diciendo, es que no quiero volver a drogarme más, es que no quiero volver a beber más, porque hacen cosas que ellos mismos se sienten mal. Yo he visto hombres que han llegado a quitarse la vida por culpa de estar atrapados por un vicio, por culpa de estar atrapados por un pensamiento. Pero Cristo sí que dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Y está hablando de una libertad interior, del alma, de los pensamientos, de los sentimientos que te atrapan por quizá el defraude de mucha gente. Y entonces hemos visto cómo Dios ha podido libertar mucha gente en las prisiones. Hemos visto hombres que han llegado, voy a contar un caso de un hombre en una ocasión, porque nosotros, enriqueciendo lo que nuestro hermano Churruca decía, podemos entrar en la prisión, pero además podemos entrar por medio del patio, del módulo, podemos movernos por la prisión, por toda la prisión, y tenemos acceso a hablar con cualquiera de los internos, con cualquiera, aprovechando para decir que si hay alguien que tiene a alguien preso, si hay alguien interno, quizá un padre, una madre que ha dicho, con mi hijo no puedo hacer nada, o con mi hermano no puedo hacer nada, con mi marido no puedo hacer nada, deciros que nosotros sí creemos que Cristo puede hacer la obra con tu familiar que está allí dentro, o con alguien que esté con ataduras, Cristo puede hacer la obra. Y entonces, pues deciros que allí, en este lugar, cuando entramos, abrimos un aula y los internos están por allí andando en su prisión, porque es donde están viviendo. Y a veces pues entran algunos, nosotros tenemos gente que ya nos conocen y que pues a través de haber evangelizado a otros hermanos o nosotros mismos en algunos casos, pues ya cuando vamos, estos hermanos van asistiendo a las reuniones, pero a veces entran algunos por curiosear y en esta curiosidad se encuentran con Jesús. Vienen buscando reírse, vienen buscando matar el aburrimiento, vienen buscando curiosear, pero luego reciben un impacto del Señor. Y en uno de los casos, hermanos, que a mí me pasó aquí en Brians 1, pues estábamos en un módulo y habían a lo mejor pues unos 10 o 12 hombres y estaba predicando la palabra y aparece de golpe uno que entra por detrás y se sienta, pero yo noto que los internos que habían estado allí cuando entró miraban de una forma extraña. Y yo entendí que el hombre que estaba entrando era alguien peligroso. Y afuera hay una puerta que tiene un pequeño redondel, como estas que son de los barcos, ¿no? Para que me entendáis, que tiene un pequeño cristal. Se cierra y veo 4 funcionarios que se asoman y están todo el rato pendientes de lo que sucede. Yo creo que ellos se estarían apostando diciendo, nos quedamos sin pastor. ¿Qué pasa? Y ellos miraban.
Pero ahora este hombre, que era bastante grande, que era corpulento, era un hombre corpulento, y además se le veía en la mirada que era un hombre agresivo, ahora Dios me pone un mensaje para él y me pone una palabra para él. Y Dios me dice, dile que la herida que hay en su corazón y en su alma, que le hace ser así, yo hoy se la sano. Dile estas palabras. Y yo digo, pero Señor, yo dentro de mí decía, Señor, si tú me lo dices, yo lo digo. Y digo, sea lo que Dios quiera. Y yo miraba a los funcionarios, digo, que no se vayan muy lejos, porque ya verán lo que pasará aquí. Pero claro, somos llamados a la fe. Amén. Y somos llamados a creer en el poder del Espíritu Santo y la autoridad que Dios nos da. Y ahora le digo, te voy a decir algo. Digo, Dios hoy quiere sanar la herida que tú tienes en tu corazón y en tu alma. Y Dios conoce el interior tuyo. Para Dios eres transparente. Cuando le digo estas palabras, este hombre empieza a llorar. Amén. Este hombre se clava de rodillas allí, en medio del culto, y empieza a decir, pero a mí Dios no puede perdonarme el mal que he hecho. Digo, sí, Dios hoy te perdona. Amén. A ti Dios tiene una segunda oportunidad. Digo, la justicia te ha condenado por algo que has hecho, pero hoy Dios puede perdonar tu pecado. Y ahora este hombre empieza a llorar, se abraza a mí, empieza a abrazar a los demás hermanos y recibe un impacto. Yo noto que ese hombre salió de allí cambiado. Entró de una forma y salió cambiado. Amén. Y ahora a este hombre le regalo una Biblia y le digo, toma, léela. Pues este hombre, cuando sale, luego los que había allí me comentan que era uno que había llevado el motín que hubo en La Roca, era uno de los principales cabecillas que había llevado el motín en La Roca y que era un hombre verdaderamente peligroso en el módulo, era de los más peligrosos. Cuando salgo fuera, veo que los 4 funcionarios que estaban allí le preguntan, ¿qué? No quiero decir el nombre, ¿vale? Pero ¿y de qué? Hoy en el culto no veas si estabas amoroso, porque había visto que se daba abrazos con uno, con otro y llorando. Y le dice, se los queda mirando y le dice, pues os voy a decir algo, voy a venir a todos los cultos. Desde aquel día ese hombre empezó a cambiar y he podido ver cómo decía, pastor, estaba ilusionado por decirme que lo habían insultado y él se había retenido y decía, pastor, me he retenido y no le he devuelto el golpe. Y eso, un hombre de estas características, Es mucho. cosas como esta, vemos milagros en la prisión. Amén. Milagros. Amén, amén. Milagros. Hoy no ha venido con nosotros un hombre que ocupaba un puesto en una banda muy importante, que tampoco quiero desvelar, pero ocupaba un puesto en una banda y a día de hoy está trabajando conmigo en una Amén. empresa. Y es una bendición. Gloria a Dios. Una verdadera bendición de hermano. Y vemos muchos milagros. Muchos cambios, ¿no? Qué bien. Y si hay alguno que se convierte de verdad y quiere bautizarse, ¿qué hacéis? Sí, bueno, hay tiempos que han dejado bautizar, sí, se bautizan. Hay algunos que se bautizan. Pero ¿Cuándo? ¿Los dejan salir o...? No, dentro ¿Adentro? dentro de la prisión. En 4 Caminos, hace un par de años hubo bautizos. Sí, antes de que pasara el COVID, claro. Y luego de los que salen y que se habían entregado, ¿les podéis seguir el rastro? Hay algunos que se han integrado en alguna iglesia, Sí. luego se han olvidado de lo que habían escuchado dentro. Hay de todo, ¿no? Como el Señor mismo dijo, la semilla es sembrada. Después depende de la tierra. Hay tierras que reciben y dan fruto y nos llaman cuando salen de la prisión. Nosotros le damos el teléfono a todo el mundo. Sí. Y de hecho aquí, si alguien lo quiere, pues podéis entregarlo. Si alguien lo pide, podéis entregarlo libremente. Quien necesite ayuda, estamos dispuestos a ayudar. Un teléfono para contactar con vosotros. Como Ministerio de Prisión. Las familias que tengan algún preso. Muy en bien, prisión, pues sí. decir el número. Bien, pues mira, el 655 60 86 41 es el mío y el tío Churruca. El que 6768 64725. Bueno, ahí queda dicho. Como esto queda grabado, si se te ha olvidado apuntarlo, escuchas luego el programa de nuevo, que podrás ponerte en contacto. Y es cierto, yo por ejemplo, me he encontrado con una persona que se pensaba, y estamos hablando ahora recientemente, que Dios no lo podía perdonar, porque había hecho cosas gravísimas, ¿no? Quitar vidas. Entonces, él pensaba que eso Dios no lo puede perdonar. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Qué le diríamos a alguien como este señor? Mira,
Yo mismo, como siervo de Dios predicando la palabra, me he encontrado con situaciones y hombres que yo diría, en mi forma humana, este hombre no tiene perdón de Dios. Uh-huh. Pero el amor de Dios es tan inmenso, es tan infinito, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y Dios perdona absolutamente todo. Dios me hizo entender algo. Dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios me mostró un día, cuando eché aceite en el agua, eché un poquito de aceite en el agua, y el aceite subió arriba, y tapó el agua. Y la gracia de Dios es como ese aceite. Siempre va a subir arriba, y va a tapar siempre el pecado. No hay pecado, no hay nada que el hombre que se arrepienta, o la mujer que se arrepienta, no reciba el perdón de Dios. Nada, en absoluto. Amén, amén. Estamos en el... Me ha venido a la mente ahora mismo los que estaban crucificados con Jesús. Muy bien. Eran 2 hombres malditos, malhechores. Uh-huh. El que era crucificado en una cruz es porque era una persona que había hecho de todo. Delitos muy graves. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo al de la derecha, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Claro, Bueno. resulta de que realmente es por gracia, como decía mi hermano, ¿no? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la... Sigue el versículo, no lo voy a citar entero. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Luego, yo muchas veces cuando predico también digo, ¿me puede decir alguien qué podemos hacer para ser salvos? No hay nada. Así como la ley era un orden marital, la gracia no. O sea, la ley decía, haz esto y vivirás. La gracia te dice, todo está hecho. Luego, ¿qué pasa? Que es la gracia, ese favor inmerecido que ha llegado a nuestra vida y que se ha ocupado de perdonar todo aquello que nos había apartado de Dios. Es más, Dios vuelve a reescribir nuestra vida por medio de la gracia. Queda borrado todo lo pasado y Dios vuelve a reescribir. Nos inscribe en el libro de la vida y empieza a notar la nueva vida, empieza a notar todo aquello que estoy haciendo, que antes me había llevado a la condenación, pero que ahora ya no hago, y lo que hago ahora me está llevando a la vida eterna por medio de la gracia y del favor inmerecido. No hay nada que podamos hacer. Por eso cuando entras a prisión, y como dice mi hermano Churruca y mi hermano Jesús, hay un sentimiento en tu vida de que estás haciendo algo que no tiene precio. Tú ves, es verdad que hay algunos que vienen por curiosidad, como dice mi hermano, pero hay otros no, hay otros que vienen por necesidad y están preguntando, ¿hay culto el miércoles? ¿Hay culto el lunes? ¿Hay culto el jueves? Y vienen con esa necesidad. Y hay quien viene y está atento y escucha y no se pierde una palabra. Y lo ves ahí que está comiendo, que tiene necesidad. Y el clásico que viene y viene a pasar el rato. Pero bueno, pero viene. La palabra como dice mi hermano, la palabra se tira, la palabra se siembra. Alguna caerá en buena tierra. Y es importantísimo entender que el sentimiento, que la cosa, lo que se hace por sentimiento es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Usted no va a hacer nada que sin sentimiento, porque no hay un sentir. Se haya por vosotros el mismo sentir. Ahí tiene que haber un sentimiento de entrar y por las almas perdidas. Cuando estamos en la calle, a veces hay 50, 60 personas oyendo, con el tío Chorruja. 50, 60 personas, y a veces hay 7, pero a nosotros nos da igual. Es más, si decimos, si cuando acabe el verano, que lo hacemos todos los veranos, se ha convertido uno, se ha entregado a Dios uno, ya está bien. O sea, no, Señor, nos da igual que durante todo el verano hayan venido 600 y hay uno que ha dado el paso de fe, pero el sentimiento está ahí. Uh-huh. El sentimiento es el que nos ha mantenido, el sentimiento es el que nos ha dirigido, el que nos ha llevado, el que nos ha transformado. Por medio del sentimiento somos transformados y somos dirigidos. Y eso es lo que hacemos, ya sea en cárceles, ya sea en calles, ya sea en hospitales, ya sea en un metro, en un vagón de metro, en cualquier lugar. Y es importantísimo. Uh-huh. ¿Cuánta gente ha sido rescatada de prisiones y luego han sido grandes hombres de Dios? Conozco el testimonio de un hermano, no me acuerdo de su nombre, pero era un criminal, era un hombre malo, un hombre asesino, un hombre con malas intenciones. No sé cuántas muertes tenía. Entraron a prisión, le predicaron la palabra, se convirtió, pudo salir y abrió 400 iglesias. 400 iglesias para el Señor. No hace excepción. Así es. No sé si era Nicky Cruz, ¿no? No.
Bueno, alguno puede pensar, bueno, pero esto de las cárceles, eso está bien para gente que tenga un llamado especial, como estos 3 que han venido aquí, pero realmente cualquiera puede predicar el Evangelio. Sí. No hace falta ir, uno tiene vecinos, uno tiene compañeros de trabajo, conoce gente, familiares. ¿Cuántos familiares tenemos que todavía no conocen del Evangelio? Así que tenemos mucho camino por recorrer, mucho Evangelio que predicar. Sí. Y mucho que sembrar. Y bueno, como ha dicho José Luis, o sea, no se trata de que se conviertan 20, que se convierta uno, hay que sembrar. Hay que llevar el Evangelio, hay que llevarlo. Y ya el Espíritu Santo pues hará el resto, ¿no? Amén. Muy bien, pues no queda más que daros las gracias, primeramente por el trabajo que estáis haciendo, por haber escuchado y obedecido el mandato del Señor, que eso es importante, así que muchas gracias. Ha sido un placer estar en vuestra casa y animaros, como nos dicen nuestros oyentes que están escribiendo, a que sigáis con lo que estáis haciendo, que es un buen trabajo, que mucha más gente tendría que estar haciendo esto, porque esto es un gran testimonio, no solo para los que no conocen a Dios, sino para las instituciones y para la gente que nos ve, como una gran nube de testigos que están ahí mirando cómo nos comportamos. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Tío Churruca. Gracias a vosotros por habernos invitado a este programa. Ha sido un gusto. Y José Luis. Amén, un privilegio. Y para los que nos están escuchando, me imagino que nos han estado oyendo hablar de las buenas nuevas, del Evangelio, de la palabra de Dios. Muy bien, no sé si en tu casa o dispones de alguna Biblia o algún Nuevo Testamento, pero desde el programa de Hasta que Todos Oigan queremos regalarte un Evangelio de San Juan. Un Evangelio de San Juan que hemos editado especialmente para ti, y solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Danos una llamada al 93-202-3436 o un mensaje o una llamada también al teléfono móvil 638-908-650. Y si te es incómodo llamar o escribir, deja un mensajito en Facebook o allí donde veas que estás escuchando, a través del medio que estés escuchando el programa. No nos queda más que irnos despidiendo y invitaros a que nos sigáis escuchando todas las semanas en Hasta que Todos Oigan. Puedes volver a escuchar este programa buscando en tu navegador, en Google, Hasta que Todos Oigan, y ahí nos vas a encontrar, vas a poder volver a escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora y en directo el que estamos haciendo. Y en Radio Bonanova, las 24 horas del día. Estamos a vuestra disposición para serviros y para servir al Señor. Así que no nos queda más que despedirnos de todos nuestros oyentes, deseándoles que Dios les bendiga. Hasta pronto.